Puedes imaginar que te arranquen la tierra bajo los pies, que te dejen con 2 niños de la mano y unas cuantas monedas cosidas a la falda, y que la única puerta abierta sea una choza abandonada en el lugar más temido de toda la región. Imagínalo bien, una barranca de la que todos huían, un pedazo de suelo seco del que se contaban lamentos, desapariciones y desgracias. Y aún así una mujer viuda, sola, herida por el dolor pero sostenida por el coraje, decidió entrar allí cuando nadie más se habría atrevido. Lo que encontró después no solo cambió su destino, cambió la memoria de un pueblo entero, cambió la forma en que muchos entendieron la pobreza, la soledad y esa extraña manera en que el destino a veces esconde la esperanza justo donde todos ven ruina. Quédate conmigo hasta el final, porque esta es una de esas historias que no terminan donde empiezan. Y cuando lleguemos a la verdad enterrada en aquella tierra, vas a entender por qué hay hallazgos que valen por lo que cuestan y por lo que revelan del alma humana. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios cuál ha sido el acto más valiente que has hecho por tu familia. A veces una sola decisión, tomada en medio del miedo, sostiene una vida entera. Y si te conmueven los relatos de mujeres que resisten la injusticia cuando todo parece perdido, suscríbete y acompáñame en esta historia. Porque esta historia duele. Duele de verdad. Pero también guarda una esperanza honda, de esas que tardan en nacer y por eso mismo no se olvidan. No es una historia de milagros fáciles. Es una historia de hambre, de polvo, de despojo, de rumores oscuros y de una madre que siguió avanzando cuando ya no le quedaba nada cómodo a lo cual aferrarse. Solo sus hijos, solo su palabra interior, solo esa fuerza callada que muchas veces nadie aplaude mientras está ocurriendo. La mujer de la que te hablo se llamaba Elena. Tenía 29 años, era viuda y madre de 2 pequeños cuando el mundo se le cerró de golpe en el México rural de 1928. No estaba viviendo un cuento de consuelo fácil ni una promesa luminosa de esas que otros repiten desde lejos. Vivía la versión más áspera de la realidad. Polvo en la garganta, miedo en el pecho y la certeza de que, para una mujer sola, casi todo estaba decidido por otros. Era una época de promesas rotas y tierras en disputa. Los campos no solo se trabajaban, también se peleaban, se codiciaban, se arrebataban. La sequedad de la tierra parecía haberse metido en los corazones. Y en ese orden duro, donde la voz de una viuda valía menos que la ambición de un hombre con apellido y fuerza, Elena tenía que seguir respirando por ella y por sus hijos. México, en aquel tiempo, estaba lleno de heridas viejas y pleitos nuevos. Había papeles que prometían justicia y hombres que seguían mandando como si nada hubiera cambiado. Había ranchos pequeños tratando de sobrevivir entre intereses más grandes. Había familias enteras mirando al cielo por lluvia y mirando al suelo por miedo. Y en medio de todo eso, una mujer joven quedaba expuesta con una facilidad brutal. Bastaba perder al esposo para perder también la protección social, la palabra dentro de la familia, el derecho a ser escuchada sin sospecha. Eso era Elena. Una mujer todavía joven, sí, pero ya cansada como si hubiera vivido varias vidas dentro de una sola. Su viudez no era antigua. Su luto todavía estaba vivo. Aún llevaba en el cuerpo esa manera silenciosa de caminar que dejan las pérdidas recientes, como si cada paso recordara lo que falta. Había amado, había levantado una vida junto a su esposo, y de pronto se encontraba mirando un horizonte seco, inmenso, hostil, preguntándose cómo sostener un hogar cuando ya ni siquiera sabía si tendría techo al día siguiente. Mateo el mayor tenía apenas 8 años, pero el dolor ya le había enseñado a callar como si fuera mucho más grande. Hay niños a los que la infancia se les encoge demasiado pronto, y él era uno de ellos. Miraba más de lo que decía, guardaba más de lo que pedía. Tenía esa rigidez triste de los pequeños que entienden que llorar no siempre cambia nada, y por eso aprietan la mandíbula y aprenden a observar. Luna, en cambio, con sus 5 años,
Todavía habitaba ese espacio frágil de la inocencia donde el mundo sigue pareciendo reparable, aunque alrededor todo empiece a quebrarse. Ella sentía el miedo sin entenderlo del todo. Lo lloraba, lo abrazaba, lo preguntaba con los ojos. Si Mateo absorbía el dolor hacia adentro, Luna lo dejaba salir en cada sollozo, en cada mano pequeña buscando el rebozo de su madre, en cada sobresalto ante una voz dura. Y Elena entre los dos era un muro cansado que no podía darse el lujo de caer. Eso era lo más cruel, no solo el dolor por el esposo muerto, también la soledad. La sensación de que el mundo seguía andando mientras el suyo se había detenido en un punto de herida del que nadie quería hacerse cargo. Como si su pena fuera asunto privado, como si la injusticia pudiera contemplarse desde lejos, mientras una mujer recoge en silencio lo poco que le dejaron. Pero la tragedia apenas comenzaba. La mañana del 3 de mayo de 1928 no llegó con alivio ni con piedad. No trajo aroma de fiesta ni respiro de amanecer. Llegó con el olor amargo de la traición. Don Ricardo, el suegro de Elena, apareció en el umbral de la casa con esa presencia de hombre acostumbrado a mandar, a ocupar espacio, a decidir por todos. Su corpulencia imponía, sí, pero era su ambición lo que verdaderamente pesaba. Entró con los ojos fríos, pequeños y duros, recorriendo a Elena y deteniéndose apenas en los rostros asustados de sus propios nietos, Mateo y Luna, como si ni siquiera esa sangre bastara para ablandarlo. Elena, aferrada a su rebozo negro, sintió que el aire se volvía más duro. Su esposo había sido asesinado un año antes en una emboscada por disputas de tierras. Un año, solo un año, y la herida seguía abierta cuando don Ricardo decidió hundir el cuchillo más. No llegaba como familiar dolido, llegaba como dueño. Como hombre que ya había esperado lo suficiente para reclamar lo que codiciaba. La excusa fue la de siempre, la que tantas mujeres han escuchado con otros nombres, que una viuda no podía manejar un rancho, que era por el bien de los niños, que la tierra pertenecía a los Valdivia, que un papel dejado por un hijo muerto tenía poco peso frente a la voluntad de un patriarca vivo. Palabras envueltas en falsa piedad. Palabras dichas como sentencia. Palabras que no buscaban convencer, sino aplastar. Pero Elena sabía la verdad, y la sabía en el cuerpo entero. Don Ricardo no venía a proteger a nadie. Venía por el pozo de agua, el único que no se había secado en kilómetros. Venía por ese corazón oculto de la propiedad, por esa riqueza silenciosa que en tiempos de necesidad valía más que cualquier juramento familiar. En una tierra castigada por la sequía, un pozo vivo era poder, era control, era dinero futuro, era la posibilidad de mandar sobre otros, y él lo quería todo. La muerte de su propio hijo le había abierto el camino, y él pensaba aprovecharlo sin vergüenza. Esa era la herida más oscura del momento, descubrir que la codicia puede entrar a la casa con apellido conocido, con voz de familia, con pretextos de protección. No siempre el enemigo llega desde lejos. A veces llega diciendo que sabe que te conviene. Lo que siguió fue un despojo brutal. Los hombres de don Ricardo comenzaron a sacar las cosas de la casa como si arrancaran pedazos de una vida que no les pertenecía. La cuna donde Luna había dormido, la mesa donde Mateo había aprendido a leer, los muebles hechos con manos de familia, con trabajo, con paciencia. Cada objeto que cruzaba la puerta era una herida nueva. El sonido de la madera arrastrada sobre el piso, el golpeteo seco de las patas contra el umbral, la prisa de los hombres obedeciendo órdenes ajenas. Todo eso se le quedó clavado a Elena como una humillación imposible de olvidar. Ella no gritó, no porque no quisiera, sino porque hay dolores que dejan a una persona demasiado lúcida para desperdiciarse en ruegos ante quien ya decidió ser cruel. Hay momentos en que el llanto se vuelve inútil antes de salir. Y Elena entendió, en esa mañana amarga, que delante de don Ricardo cualquier súplica iba a sonar como triunfo para él. Mateo lo miró todo en silencio, con los puños apretados. Ese silencio no era vacío, era memoria, era rabia guardada.
Era el nacimiento de un resentimiento que un niño no debería conocer tan temprano. Sus ojos se quedaron fijos en el rostro del abuelo, como si estuviera grabando cada gesto para no olvidarlo nunca. Luna, en cambio, lloraba desconsolada, confundida, incapaz de entender por qué ese abuelo que antes le llevaba dulces, ahora les gritaba y los echaba de la única casa que conocía. Y esa contradicción también dolía. Dolía porque el mal no siempre se presenta con rostro desconocido. A veces tiene historia compartida, gestos antiguos de ternura y una crueldad que se revela demasiado tarde. A Elena apenas le permitieron llevar una muda de ropa para ella y para los niños, una pequeña caja de madera con las cartas de su esposo y la medalla de bautizo de Mateo y Luna. Eso fue todo. Toda una vida reducida a lo que cabía entre los brazos. Ni los objetos construidos con su marido, ni los recuerdos domésticos, ni la seguridad mínima de quedarse una noche más. Solo la ropa indispensable, las cartas del hombre perdido y esos símbolos pequeños de familia que cabían en una caja. Poca cosa para los ojos de otros, todo para ella. Porque en aquellas cartas seguía respirando una voz. En esas medallas seguía latiendo la idea de que sus hijos pertenecían a algo más digno que la humillación del momento. Cuando a una persona la vacían por fuera, se aferra con más fuerza a lo poco que todavía le nombra el alma. Y entonces llegó la orden final. Había una carreta que saldría al amanecer hacia San Jacinto. Allí, dijo don Ricardo con desprecio, el gobierno estaba vendiendo lotes baldíos y propiedades abandonadas que nadie quería. Tal vez una mujer como ella encontrara lugar entre la basura. No era solo una indicación. Era una última puñalada verbal, una manera de decirle que su destino ya no estaba entre los vivos del rancho, sino entre los restos, las ruinas, lo rechazado. Fue una humillación pensada para aplastarla, pero no lo logró, porque mientras abrazaba a sus hijos, con el miedo temblándole en el cuerpo y el dolor mordiéndole por dentro, Elena hizo un juramento silencioso. No se iba a quebrar. No delante de ellos, no mientras sus pequeñas manos siguieran buscando las suyas. Si el destino la había arrojado fuera de su casa, entonces caminaría. Si la dejaban sin tierra, buscaría un rincón. Si la querían hundida, resistiría. No era una valentía limpia ni luminosa. Era una valentía cansada, una que tiembla, una que respira hondo y sigue, aunque por dentro ya esté herida. Pero era coraje al fin, y a veces ese es el coraje más verdadero. El viaje a San Jacinto comenzó como empiezan muchas caídas, en silencio. Subidos a la parte trasera de una carreta destartalada que rechinaba con cada tramo del camino, Elena y sus hijos avanzaron bajo el sol del desierto chihuahuense. El paisaje era una extensión de ocres, grises y cactus inmóviles, como si la tierra misma llevara años esperando una lluvia que no llegaba. El polvo se pegaba a la piel, a la ropa, a la garganta, todo raspaba. La carreta avanzaba con una lentitud triste, levantando pequeñas nubes de tierra en cada sacudida. Bajo una manta raída, Elena intentaba cubrir a los niños del sol más duro, aunque el calor se metía igual por todas partes. No había comodidad posible, solo resistencia, solo ese vaivén áspero del camino que parecía repetirles, a cada crujido de la madera, que ya no había vuelta inmediata a lo conocido. Luna, agotada de tanto llorar, terminó dormida en el regazo de su madre, con pequeños sollozos todavía saliéndole del pecho. Aún dormida parecía asustada. Mateo no dijo una palabra en todo el trayecto. Miraba lejos, demasiado lejos para su edad, endurecido por una injusticia que apenas empezaba a comprender. Y Elena, mientras los sostenía a ambos como podía, repasaba una y otra vez el dinero escondido que llevaba cosido en la falda. Unas cuantas monedas de plata guardadas para una emergencia. Nunca imaginó que la emergencia sería la indigencia total. Aquellas monedas pesaban poco y significaban demasiado. Eran la diferencia entre dormir bajo techo o a la intemperie, entre comprar un poco de comida o quedarse mirando a sus hijos con las manos vacías. Elena las contaba mentalmente sin sacarlas,
como quien reza una cuenta dolorosa. No alcanzaban para casi nada, pero eran todo lo que tenía. El carretero, un anciano de rostro cansado y surcado por arrugas, les advirtió en voz baja que San Jacinto no era lugar para una mujer sola con niños. La necesidad, dijo, había vuelto duros a los hombres, y la ley casi siempre era del que tenía más plata. No habló mucho más, quizá porque no hacía falta. A veces una advertencia breve pesa más que un largo discurso. Elena escuchó, guardó la advertencia. Pero no tenía otro rumbo. Eso también hay que decirlo. Muchas veces las decisiones que parecen temerarias no nacen de la audacia, sino de la falta total de alternativas. Elena no iba hacia San Jacinto porque le inspirara confianza. Iba porque la habían arrancado de su lugar y porque el mundo, para una viuda pobre con 2 hijos, no ofrecía demasiadas puertas. Cada kilómetro la alejaba de la vida que había conocido y la acercaba a algo incierto, quizá terrible. El rancho quedaba atrás con su pozo codiciado, con sus sombras familiares y con el eco de aquella injusticia todavía fresca. Delante solo había camino, calor y preguntas. Sin embargo, en medio de tanta soledad, de tanto dolor, también iba naciendo otra cosa, una forma austera de esperanza, la esperanza que no canta ni promete demasiado, pero sigue avanzando. La esperanza de una madre que ya no pide caminos fáciles, solo un techo, solo una oportunidad, solo el derecho de no desaparecer. Y sin saberlo todavía, ese camino polvoriento la llevaba justo hacia el lugar que todos despreciaban, el lugar del miedo, el lugar del rumor, el lugar donde su destino volvería a ser puesto a prueba de la manera más dura. San Jacinto no recibió a Elena con compasión, sino con esa indiferencia seca de los pueblos cansados de ver desgracias ajenas. Las calles sin empedrar levantaban polvo a cada paso, y ese polvo se les pegaba al rostro, al rebozo, a los niños, como si el lugar quisiera recordarles que allí nadie llegaba limpio de dolor. Había hombres recargados en las esquinas, puertas entreabiertas, ojos vigilando desde adentro. Y Elena, con Luna de la mano y Mateo pegado a su sombra, sintió de inmediato el peso de ser mujer, viuda y forastera en el México rural de 1928. Pronto entendió que San Jacinto vivía entre 2 ruinas, la de las viejas haciendas, todavía capaces de inspirar miedo, y la de las promesas del gobierno, que sonaban bien en los papeles pero rara vez llenaban la mesa de los pobres. Se hablaba de repartos, de lotes, de tierras baldías, pero en el aire no flotaba la esperanza, flotaba la necesidad. Y la necesidad vuelve desconfiado hasta al más amable. La casa de huéspedes de doña Inés estaba en una calle angosta que olía a jabón recalentado y humedad vieja. No era un lugar alegre, pero tenía techo, y a veces un techo basta para que una madre no se derrumbe. La dueña era una mujer de mirada dura y brazos acostumbrados al trabajo. Escuchó la historia de Elena casi sin interrumpirla, miró a los niños, midió el cansancio en sus caras y aceptó darles un cuarto pequeño a cambio de una promesa de pago y horas lavando ropa ajena. Eso era todo. Pero también era algo. El cuarto tenía una cama vencida, una silla coja y una ventana por donde entraba una luz triste al final de la tarde. Luna se acurrucó en una esquina, como si ese rincón pudiera protegerla. Mateo observó en silencio, con esa seriedad que en un niño de 8 años ya era otra herida. Elena dejó la caja de madera junto a la pared, se tocó por reflejo la falda donde llevaba cosidas las monedas y entendió la verdad desnuda de su situación. No tenía rancho, no tenía justicia, no tenía a quién acudir. Solo unos pocos pesos y 2 hijos mirándola como si todavía pudiera salvarlos. Esa misma tarde empezó a lavar ropa en el patio. El agua del barreño se volvió gris muy pronto. Sus manos, ya castigadas, ardieron más al restregar sábanas y camisas de otros. Fue allí entre cubetas y jabón, donde doña Inés le habló de la subasta semanal. El gobierno remataba casas caídas, terrenos secos, restos de otras familias. A veces dijo, alguna ruina servía de refugio para alguien con más necesidad que miedo. Pero también advirtió,
que alrededor de esas ventas siempre rondaban hombres atentos a la desesperación ajena. Elena escuchó sin dejar de trabajar. No creía en milagros, ni estaba en posición de escoger con delicadeza. Si había una sola oportunidad de conseguir un techo propio, por pobre que fuera, tendría que mirarla de frente. Aquella noche no durmió. Mientras los niños descansaban a su lado, ella permaneció despierta sobre la cama dura, oyendo cómo respiraba el pueblo. A lo lejos ladró un perro. En otra casa sonó una guitarra triste. Más tarde estalló una pelea de borrachos y luego volvió el silencio, ese silencio frágil que nunca calma del todo. Todo era ajeno, todo era incierto. Pero en medio de la soledad, Elena se hizo una promesa sencilla y feroz. No se iba a dejar vencer. No mientras Mateo y Luna siguieran tomándola de la mano. A la mañana siguiente, la plaza principal parecía un mercado de pérdidas. Frente a la fachada descolorida del Palacio Municipal, bajo un sol sin misericordia, se reunió una mezcla inquieta de curiosos, campesinos, pequeños comerciantes y hombres de sombrero fino que no miraban las propiedades, sino a quienes las necesitaban. El aire olía a sudor, a tierra caliente, a tabaco barato. Elena llegó con Luna aferrada a su mano y Mateo junto a su falda, procurando hacerse pequeña entre la multitud. En la tarima improvisada estaba el licenciado Valenzuela, un hombre delgado, de bigote engominado y voz de pregonero. Anunciaba los remates con una formalidad vacía, como si las ruinas fueran simple mercancía y no pedazos de vidas quebradas. Un lote, una casa medio vencida, un terreno sin agua, una parcela en disputa. Los nombres cambiaban, pero para Elena el resultado era siempre el mismo. Todo quedaba fuera de su alcance. Cada venta era una puerta cerrándose. Vio como un terreno con pozo seco se iba por más del doble de todo lo que ella tenía. Escuchó las pujas rápidas, las risas breves, los comentarios de hombres que sabían moverse en ese juego. Ella no pertenecía a ese mundo. Su dinero estaba cosido con angustia, su esperanza también, y conforme avanzaba la subasta, una presión helada empezó a apretarle el pecho. Tal vez ni siquiera un rincón miserable podría comprar. Cuando parecía que el acto terminaba, Valenzuela anunció la última propiedad del día con una sonrisa extraña. Dijo que quedaba algo especial, una choza de adobe con 2 hectáreas de tierra en la barranca de las Almas Perdidas. El murmullo fue inmediato. Un hombre se santiguó, otro escupió al suelo. Varias personas soltaron una risa nerviosa, y desde atrás alguien dijo que era la choza del brujo. El nombre cayó sobre la plaza con un peso oscuro, la barranca de las Almas Perdidas. No hacía falta conocerla para sentir el escalofrío. Valenzuela, incómodo, explicó que la choza había pertenecido al viejo Eladio, a quien muchos llamaban brujo, y que había muerto hacía más de una década sin herederos. Bastó eso para que empezaran a brotar las historias. Un anciano juró que por las noches se oían lamentos. Otro habló de buscadores de oro que habían entrado a la barranca y no habían vuelto. Hubo quien mencionó locura. Hubo quien habló de sangre. Y en pocos minutos el lugar quedó rodeado por 3 sombras que nadie podía probar del todo: maldición, violencia pasada y una riqueza escondida bajo la tierra seca. Elena oyó todo con Luna apretándole los dedos. Sintió miedo, claro que sí, pero el miedo de una mujer que ya perdió la casa, el marido y la protección del apellido no se parece al miedo de los demás. Cuando la elección real es entre una leyenda y la intemperie, hasta el sitio más temido puede parecer una puerta. Dio un paso al frente. La multitud la miró con una mezcla de asombro y lástima. Tan sola, tan pobre, y aún así, dispuesta. Su voz tembló apenas cuando preguntó el precio. Valenzuela la observó un instante y trató de disuadirla. Le dijo que quizá no había escuchado bien, que la barranca no era lugar para una mujer con niños. Elena no discutió, no pidió consuelo, solo repitió, con una firmeza nacida de la pura necesidad: el precio. El licenciado soltó el aire y respondió que la oferta inicial era de 50 pesos de plata. Hubo silencio. Nadie quería aquella propiedad.
Nadie quería cargar con la historia de Eladio, con los rumores, con la vergüenza de acercarse a un lugar del que todos huían. Entonces Elena habló otra vez. «Ofrezco 60». Su voz cayó en la plaza como una piedra en agua quieta. Por un momento nadie reaccionó. Luego vino un silencio más hondo, casi ofensivo, como si el pueblo entero no supiera si compadecerla o condenarla. Valenzuela alzó la vista, esperó otra oferta que nunca llegó y finalmente dejó caer el mazo. El golpe seco selló la compra y, con ella, el destino de Elena. La viuda acababa de comprar el lugar que nadie quería. Y el rumor empezó de inmediato. Cuando Valenzuela le pidió su nombre para asentar la venta, Elena respondió con claridad, aunque por dentro sintió otra vez el filo de la humillación. Elena Ramírez de Valdivia. Apenas pronunció el apellido, varias cabezas se volvieron. El nombre la delató, la expuso. Ya no era solo la forastera que había comprado una choza maldita, era una Valdivia. Y en un pueblo como aquel, donde la tierra y los apellidos pesaban más que la compasión, eso bastaba para convertirla en tema de conversación. Escuchó murmullos a su alrededor. Hubo quien la miró con lástima. Hubo quien sonrió con morbo. Otros bajaron la voz, como si el apellido y la barranca juntos anunciaran una desgracia segura. Elena afirmó como pudo, sostuvo a sus hijos cerca y se alejó sintiendo sobre la espalda la mirada de todos. De regreso a la pensión, el contraste dolió más. Luna, sin entender del todo lo que habían comprado, preguntó si la nueva casa tendría espacio para flores. Mateo no dijo nada, pero en sus ojos había una pregunta más dura. Si esta vez por fin dejarían de ser echados. Elena tragó el cansancio y les habló con ternura, esa ternura frágil que a veces es lo único que una madre puede ofrecer. Les dijo que era una choza, sí, pero que la volverían hogar. Que poco a poco arreglarían lo que estuviera roto, que mientras estuvieran juntos todavía quedaba esperanza. Era una promesa pequeña, pero era suya. Doña Inés la esperaba al enterarse de la compra, y por primera vez dejó a un lado la severidad para hablarle con verdadera alarma. Le preguntó si estaba loca, si sabía lo que había hecho. Después, más baja la voz, le dijo que la barranca no era solo un sitio abandonado, sino un lugar cargado de rencor, de historias torcidas, de gente que entraba por ambición y salía, si salía, cambiada. Remató con una frase que a Elena se le quedó clavada. Dios no pone un pie en esa barranca. Elena la escuchó sin burlarse ni entregarse al espanto. Ya no estaba para lujos y tampoco para supersticiones elegantes. Respondió con una calma cansada que nacía del hambre y del deber. No había elegido la barranca por valiente. La había elegido porque era lo único que podía pagar. Porque sus hijos necesitaban un techo. Porque a veces la fe no consiste en creer que todo saldrá bien, sino en avanzar aunque el camino huela a miedo. Doña Inés no insistió, pero la miró como se mira a alguien que ya cruzó una puerta difícil de desandar. Y así, entre el chisme del pueblo, el peso del apellido Valdivia y el silencio cada vez más denso de lo que acababa de comprar, Elena entendió que su prueba no había terminado en la plaza. Apenas estaba comenzando. La choza todavía era una sombra lejana en el fondo de la barranca, pero ya tiraba de su destino con una fuerza oscura, como si debajo de aquellas paredes de adobe y de aquella tierra despreciada, la esperaran no solo más dolor y más soledad, sino también el secreto que acabaría cambiándolo todo. Conseguir quien los llevara hasta la barranca fue, para Elena, otra humillación. Preguntó en la pensión, en la plaza junto a los corrales. Apenas oían el nombre del lugar, unos volteaban la cara, otros se reían por lo bajo, y no faltó quien se persignara antes de negarse. La barranca de las almas perdidas no era solo un sitio apartado. En San Jacinto la nombraban como se nombra una desgracia vieja, con miedo, con morbo, con esa mezcla de chisme y cobardía que vuelve más grande cualquier sombra. Decían que ahí abajo el aire cambiaba, que el viejo Eladio había dejado algo más que una choza de adobe, que los animales se inquietaban antes de acercarse, y que algunos hombres después de bajar
no regresaban iguales. Elena escuchó todo sin discutir. Por dentro temblaba, sí, pero no por aparecidos. Temblaba por algo más simple y más cruel, la posibilidad de no tener a dónde ir. Cuando la necesidad aprieta, una mujer ya no escoge entre lo bueno y lo malo, escoge entre lo malo y lo peor. Fue Pascual quien aceptó al fin. Era un hombre seco, de barba rala y manos curtidas por las riendas. Miró a Elena, luego a Mateo, luego a Luna, y después a las pocas monedas que ella llevaba casi con vergüenza. Dijo que por ese dinero los acercaría, pero solo hasta la boca de la barranca. No bajaría con la carreta ni con las mulas aunque le pagaran más. Y si el sol empezaba a caer, se iría de todos modos. No hubo regateo, tampoco orgullo. Doña Inés, al despedirlos, le acomodó el rebozo a Luna con un gesto brusco que escondía ternura y solo murmuró que, si podía, regresara antes del anochecer. En esa frase cabía todo el miedo del pueblo. Salieron cuando el sol ya castigaba los techos de adobe. Llevaban pocos bultos, pero pesaban como si dentro fuera doblada la vida entera. Elena apretaba contra el pecho la caja de madera con las cartas de su difunto esposo. Mateo cargaba lo que podía sin quejarse. Luna comenzó el trayecto con una esperanza pequeña, todavía aferrada a la palabra hogar, pero a medida que San Jacinto quedó atrás, se fue quedando callada. El paisaje cambió despacio. Primero desaparecieron las casas, luego los corrales, después el camino claro. Al final solo quedó una vereda áspera entre mezquites y huizaches, piedras calientes y polvo viejo. El traqueteo de la carreta se volvió más duro. Las mulas bufaban inquietas. Hasta el viento parecía distinto allí, más seco, más contenido, y entonces llegó ese silencio. Un silencio sin gallos, sin guitarra, sin voces humanas. Solo el rechinar de la madera, el roce de las ramas y, de vez en cuando, el grito agudo de un ave entre las peñas. Luna se pegó a su madre y preguntó en voz baja si de verdad iban a vivir allí. Elena la miró y sintió ese dolor que solo conocen las madres cuando necesitan dar certeza sin tenerla. Le acarició el cabello sudado y le dijo que iban a estar juntas, que mientras siguieran unidas ninguna barranca sería más fuerte que ellas. Era una valentía prestada, pero también de eso vive la esperanza. Mateo no preguntó nada. Miraba hacia adelante con una seriedad que dolía. A sus 8 años ya llevaba dentro una memoria de injusticia demasiado pesada, y Elena lo vio endurecerse un poco más con cada vuelta del camino. Pascual detuvo la carreta cuando el terreno ya no permitió avanzar. Frente a ellos se abrió la barranca, honda y áspera, como una herida rajando la tierra seca. Desde arriba apenas se distinguía un sendero angosto que descendía entre piedras, espinas y sombras inmóviles. No se veía humo, no se veía una casa, no se veía nada que pareciera vida. A Elena se le cerró el pecho. Ese era el sitio por el que había pagado todo. Pascual bajó aprisa, dejó los bultos en el suelo y evitó asomarse demasiado al borde. Señaló con la barbilla una línea casi invisible entre los matorrales y explicó que por ahí se bajaba, que más abajo había un arroyo seco y que, si seguían el cauce, encontrarían la choza. No ofreció ayudarles a cargar, no ofreció esperar, solo repitió que él no descendía. Elena quiso leer algo más en su rostro, alguna exageración quizá, pero encontró miedo de verdad. Le pagó. Pascual recogió las monedas, subió a la carreta y soltó una última advertencia. Si anochecía, ni Dios ni cristiano bajaría a buscarlos. Luego se fue. El ruido de las ruedas se perdió rápido, y en cuestión de minutos Elena y sus hijos quedaron solos en el borde, rodeados por sus bultos y por un silencio que ya no era leyenda ajena, sino destino. Luna empezó a llorar quedito. Mateo se colocó junto a su madre, como si su cuerpo pequeño pudiera protegerla. Elena miró una última vez hacia el camino por donde había desaparecido la carreta y después miró hacia abajo. Comprendió entonces que no existía vuelta atrás, ni al rancho robado, ni a la pensión, ni a la vida de antes. Su destino estaba allí, en aquella hondura temida donde nadie quería poner un pie. Así comenzó el descenso. Elena ajustó los bultos como pudo,
aseguró la caja de madera y tomó a Luna de la mano. A Mateo le pidió que no se separara ni un paso. La vereda era poco más que una cicatriz entre la piedra. La tierra suelta resbalaba, las lajas partidas por el sol se movían con traición, y apenas dieron los primeros pasos, una lluvia de piedritas cayó al fondo con un eco seco que hizo a Luna aferrarse a la falda de su madre. Bajar no era caminar, era negociar con la caída. Las ramas de huizache se enganchaban en la ropa y en la piel como manos pequeñas y crueles. Los mezquites cerraban algunos tramos y obligaban a avanzar de lado, protegiendo primero a la niña, luego la caja, luego el equilibrio. Elena sacó el cuchillo de cocina que había guardado entre sus cosas y con eso fue apartando espinas, abriendo huecos apenas suficientes para que pasaran. Pronto tenía las manos rojas, marcadas por raspones finos, mezcladas con sudor y polvo. El calor subía desde las rocas. No corría aire en ciertos recodos y la barranca parecía guardar la fiebre de todo el día. Elena respiraba hondo para no marearse. Detrás de ella, Mateo ayudaba a Luna con una paciencia silenciosa que partía el alma. Le decía dónde poner el pie, le avisaba de las piedras flojas, le repetía, mírame a mí, no mires abajo. A veces la infancia se pierde así, paso por paso. En un tramo estrecho, el zumbido seco de un cascabel los dejó inmóviles. El sonido salió de entre unas piedras calientes, claro, inconfundible. Elena levantó a Luna hacia un lado y extendió el brazo frente a Mateo. Esperaron sin respirar. Entre la maleza apareció la serpiente de cascabel, gruesa, lenta, dueña absoluta de aquel territorio. No atacó. Siguió su camino como si solo quisiera recordarles que ellos eran los intrusos. Nadie habló durante un largo rato. Más abajo la pendiente cedió un poco, pero apareció el cauce seco del arroyo, una franja pedregosa que cortaba el paso. Pascual no había mentido. Y para cruzarlo había un puente miserable, unos troncos mal puestos y varias tablas viejas, comidas por el tiempo tendidas de un borde al otro. Luna negó con la cabeza apenas lo vio. Dijo que no podía, que se iba a caer. Elena se arrodilló frente a ella, le limpió con el pulgar una raya de polvo de la mejilla y le habló con dulzura firme. No le prometió que no hubiera peligro, solo le prometió que no la soltaría. Mateo cruzaría primero para mostrarles por dónde pisar, y ella iría detrás sosteniéndola con toda su fuerza. Mateo obedeció sin titubear. Probó la primera tabla con el pie, luego la segunda, abriendo los brazos para guardar el equilibrio. La madera crujió. Elena sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. Cuando el niño llegó al otro lado, se volvió para mirar a su madre con una seriedad muda, como diciendo ya se puede. Entonces Elena cargó a Luna contra su cuerpo, afianzó la caja y avanzó. Cada crujido parecía una amenaza. Debajo, el lecho seco del arroyo mostraba piedras puntiagudas, ramas rotas, un vacío pequeño pero suficiente para partirles la vida. Cruzaron y siguieron. El descenso se hizo menos empinado, pero no más amable. Las sombras empezaron a alargarse entre las peñas y aquella soledad tuvo algo peor que el miedo. Tuvo realidad. Ya no era la barranca contada por otros. Era el polvo en la garganta, el ardor en las piernas, las manos sangradas, los niños cansados, el silencio alrededor. Cada paso los alejaba del mundo conocido y los metía más hondo en el rumor. Cuando por fin el terreno se abrió un poco, Elena la vio. La choza estaba al fondo, medio vencida, como si la misma tierra hubiera intentado tragársela. El adobe carcomido tenía el color triste del polvo viejo. Una parte del techo se veía hundida, la puerta torcida. No había flores, no había corral, no había señal de calor humano, solo abandono incrustado en cada pared. Luna se escondió tras la falda de su madre. Mateo miró en silencio. Elena sintió un golpe seco en el pecho, no de sorpresa sino de verdad. Aquello no era un hogar, era una ruina, y sin embargo, era lo único que tenían. Se obligó a moverse. Antes de que cayera más la tarde, debían revisar si la puerta cerraba, despejar un rincón para dormir, contar el agua, guardar la comida y comprobar que el techo no se viniera abajo en la noche.
Empujó la puerta con cautela. Adentro la recibió un olor de encierro, polvo y abandono. La luz entraba pobre, cortada por grietas. El piso estaba cubierto de tierra, telarañas y hojas secas arrastradas por el viento. Las paredes mostraban rajaduras. El techo parecía sostenerse por pura terquedad. Elena no dijo nada. No podía permitirse llorar allí. Dejó la caja en el rincón menos sucio. Mandó a Mateo a sacudir con una rama el espacio donde dormirían y puso a Luna junto al muro más firme, lejos de la puerta. Revisó las ventanas o lo que quedaba de ellas. Juntó polvo, piedras pequeñas, restos secos. Cada movimiento era una forma de pelear contra la desesperación. Si aquella choza quería comportarse como enemiga, ella tendría que obligarla a volverse refugio. Afuera, la barranca empezaba a hundirse en una quietud extraña. Entonces, cuando Elena alzó la vista para calcular cuánto resistiría aquel techo antes de la noche, un golpe sordo sonó en algún punto de la casa. No era el crujido normal de la madera vieja. Era otra cosa, algo breve, algo contenido. Elena se quedó inmóvil, con el corazón suspendido, mientras el silencio volvía a cerrarse alrededor de ellos. Elena esperó un momento más, conteniendo hasta la respiración, como si el aire mismo pudiera delatarla. A su lado, Luna se removió dormida sobre los costales y Mateo abrió apenas los ojos, alerta, con esa forma de vigilar en silencio que ya se le había vuelto costumbre. Pero el ruido no volvió, solo quedó el murmullo del viento colándose por las rendijas y el lejano gemido de la barranca, ese sonido extraño que podía ser aire, podía ser piedra, podía ser memoria. Elena no durmió casi nada después de eso. Permaneció sentada, con la espalda contra la pared de adobe, abrazando el miedo para que no alcanzara a sus hijos. Con la primera claridad se obligó a moverse. No tenía el lujo de entregarse al espanto. Si esa choza iba a ser su casa, aunque fuera una casa herida, tenía que empezar por hacerla habitable. Sacó el polvo con una rama seca, apartó pedazos de barro caído y eligió un rincón menos expuesto para que los niños durmieran lejos de la puerta. Encontró una vasija vieja agrietada, todavía útil para guardar un poco de agua, y acomodó las pocas cosas que traían como si al poner orden pudiera también poner orden en su dolor. Era poco, muy poco, pero en la soledad de aquella barranca, hasta un pequeño arreglo parecía un acto de coraje. Mateo la ayudó sin que ella se lo pidiera. Levantaba piedras, sacudía trapos, vigilaba las grietas del suelo antes de que Luna acercara los pies descalzos. No hablaba casi nada, miraba, aprendía, se le estaba yendo la infancia en ese silencio. Luna, en cambio, preguntaba por todo con la voz bajita, como si temiera despertar algo que viviera escondido entre las paredes. Preguntó si el brujo de la historia seguía allí. Preguntó si los lamentos subían del fondo de la tierra. Preguntó, con esa sinceridad que a veces duele más que el hambre, si de verdad Dios podía encontrar una casa tan olvidada. Elena no le respondió con cuentos. Le alisó el cabello y le dijo que mientras estuvieran juntos, ninguna oscuridad sería más fuerte que ellos. No estaba segura de creerlo del todo, pero a veces una madre habla primero para sostener a sus hijos y después, si hay gracia, esas palabras terminan sosteniéndola a ella. A media mañana salió a revisar los alrededores inmediatos. Necesitaba saber dónde terminaba el peligro visible y dónde empezaba el que no tenía nombre. La tierra alrededor de la choza se veía reseca, cuarteada por años de abandono, salpicada de mezquite y huizache. Más allá, el terreno caía en pliegues ásperos hacia el fondo de la barranca. Elena avanzó despacio, buscando con la vista señales de agua, de huellas, de algo que pudiera servir. Encontró rastros viejos de fogata, ya casi borrados por el tiempo, y eso le hizo detenerse. El lugar no estaba tan muerto como el pueblo aseguraba. Alguien había pasado por allí alguna vez, o seguía pasando. Eso fue lo que más le heló la sangre. Porque una maldición se teme, pero a los hombres se les sobrevive de otra manera. Al volver a entrar notó que una de las maderas junto a la ventana estaba movida. Apenas un poco.
Tal vez lo había pasado ella por alto la noche anterior. Tal vez el viento, tal vez no. No dijo nada a los niños. Solo la ajustó mejor y puso una piedra grande junto a la puerta para trabarla al caer la noche. Después reunió unas ramas secas y, tras varios intentos torpes y pacientes, logró encender fuego. Cuando la llama por fin prendió y el humo subió torcido hacia el techo oscuro, Luna sonrió por primera vez desde que habían llegado. Fue un momento pequeño, casi invisible para el mundo, pero inmenso para Elena. Había dolor, sí, había soledad, pero también seguía viva la esperanza. Los días siguientes se acomodaron en una rutina dura, hecha de cansancio y sobresaltos. Por la mañana Elena limpiaba, remendaba, buscaba qué parte del techo podía resistir otra noche sin venirse abajo. Revisaba alrededor por si encontraba alguna hierba útil o un pedazo de tierra menos hostil. Mateo iba con ella cuando podía, siempre pendiente de su hermana. Luna recogía ramitas, juntaba piedritas lisas y de vez en cuando se quedaba inmóvil, escuchando algo que los demás tardaban en oír. Varias veces aseguró que alguien caminaba afuera cuando ya estaba oscureciendo. 2 veces Elena salió con el cuchillo de cocina en la mano y no encontró a nadie. Solo el aire corriendo entre las hierbas secas. Solo el eco. Solo ese silencio raro que, en vez de tranquilizar, parecía observar. Una tarde hallaron marcas recientes cerca del sendero. Huellas de bota profundas, no de niño ni de animal pequeño. Elena se agachó a mirarlas sin tocar nada. En San Jacinto le habían hablado de desaparecidos, de buscadores de oro, de hombres que bajaban a la barranca por codicia y no regresaban o regresaban trastornados. Ella no creía fácilmente en leyendas, pero sí conocía la ambición, y la ambición deja huellas más claras que los fantasmas. Esa noche acercó a los niños aún más al rincón donde dormían y mantuvo el fuego vivo tanto como pudo, aunque la leña era escasa. Pese a todo, la vida insistía en abrirse paso. Elena descubrió junto a una pared exterior un pedazo de suelo menos endurecido, como si en otro tiempo alguien hubiera removido allí la tierra con frecuencia. No supo si había sido para sembrar algo o para ocultar algo. Lo único seguro era que aquella franja retenía mejor la humedad que el resto. La guardó en su memoria. En lugares así, cada diferencia importaba. Y fue precisamente la necesidad, no la curiosidad, la que comenzó a conducirla hacia el secreto. Al cuarto día decidió recorrer con más cuidado las 2 hectáreas que legalmente le pertenecían, aunque todavía le costara creerlo. Salió temprano, dejando a Luna dentro con la instrucción de no abrir a nadie y a Mateo junto a ella. Bajó por una pendiente corta detrás de la choza y observó la forma del terreno. Había zonas donde la tierra parecía intacta desde hacía años, endurecida como costra. Pero en otras partes se veían irregularidades, como si manos antiguas hubieran cavado, tapado, vuelto a cavar. No eran hoyos recientes, eran cicatrices viejas. Recordó entonces los murmullos de la plaza, la risa nerviosa con la que algunos mencionaban al viejo Eladio, el brujo, y la forma en que otros bajaban la voz al hablar de oro. Elena no se dejó arrastrar por fantasías. El hambre vuelve peligrosa la imaginación. Aún así, mientras avanzaba entre piedras y matorrales, empezó a notar pequeños signos que no encajaban con un simple abandono. Un poste semienterrado donde ya no debía haber cerca. Una piedra plana marcada con rayas gastadas, como señal o referencia. Restos oxidados de una herramienta rota, medio devorada por la tierra. Se agachó junto a una parte del terreno donde el color cambiaba levemente. Allí el suelo era más oscuro y cedía un poco bajo la punta del guarache. Escarbó con una rama primero y luego con las manos. No encontró nada grande. Solo un fragmento de tela endurecida por el tiempo y debajo un trozo de madera vieja, cortada de manera recta, demasiado recta para ser raíz. Se detuvo. No quiso seguir más en ese momento. No porque no pudiera, sino porque sintió esa punzada instintiva que avisa cuando una verdad empieza a asomarse antes de estar lista. Guardó el lugar en su memoria con precisión.
un mezquite torcido a la izquierda, 2 piedras blancuzcas cerca, la pendiente bajando hacia una zanja seca. Después volvió a la choza sin comentar nada. Todavía no entendía lo que había visto, y una mujer sola en un sitio como aquel no debía hablar antes de tiempo. Esa prudencia le fue confirmada muy pronto. Al día siguiente, cuando subió hacia la boca de la barranca para intentar conseguir un poco más de sal y preguntar por trabajo ocasional en el pueblo, notó que el recibimiento en San Jacinto ya no era el mismo. La miraban más, la medían, como si el hecho de seguir viva después de varias noches en la choza maldita hubiera despertado una clase distinta de interés. No era compasión, tampoco simple chisme, era algo más filoso. En la tienda, 2 hombres callaron apenas entró. Uno de ellos, con sombrero ancho y bigote desordenado, le preguntó en tono demasiado casual si había oído lamentos. El otro quiso saber si el viejo Eladio había dejado enterradas sus cosas. Elena respondió con sequedad que bastante tenía con tapar agujeros y alimentar a sus hijos. Los hombres se rieron, pero no con humor, con cálculo. Doña Inés, al verla salir, la apartó unos pasos y le habló casi sin mover los labios. Le dijo que tuviera cuidado con lo que contaba. Que cada tanto aparecían hombres preguntando por la barranca, cuando corría el rumor de que alguien había visto señales en la tierra. Que muchos fingían temor al lugar, pero el miedo de unos y la codicia de otros a veces caminaban juntos. Elena sintió un peso frío en el estómago. Ya no se trataba solo de resistir a la noche, al hambre o a los rumores. También había ojos sobre ella. Regresó antes de que cayera la tarde, apretando el paso en el sendero. Desde arriba creyó distinguir movimiento cerca de su choza, como una sombra breve apartándose del muro exterior. Cuando llegó, no encontró a nadie, pero la piedra que había dejado junto a la puerta estaba corrida. Mateo juró que no habían salido. Luna dijo muy seria que alguien había estado escuchando desde afuera y que luego se fue cuando ella empezó a rezar en voz baja. Elena recorrió el contorno de la casa con el corazón golpeándole el pecho. Junto a la pared trasera vio tierra removida, apenas la superficie alterada por una bota o por una mano apresurada. No era suficiente para entender qué buscaban. Sí para comprender algo peor. No estaban solos en el secreto, aunque ella todavía no supiera nombrarlo. Aquella noche no encendió fuego hasta muy tarde, para no delatar de inmediato que estaban dentro. Esperó en la oscuridad, con Mateo a su lado y el cuchillo escondido entre los pliegues del rebozo. Y mientras la barranca respiraba alrededor de ellos con su antiguo sonido de pena y piedra, Elena entendió que la choza que nadie quería quizá había sido evitada por miedo, sí, pero también vigilada por interés. Y eso cambiaba todo. Antes del amanecer, Elena salió al corral trasero de la choza con la misma prudencia con lo que una madre toca la frente de un hijo enfermo, temiendo confirmar la fiebre. No llevaba más que el cuchillo de cocina, una cubeta vacía y la terquedad que le había quedado después de tanto dolor. Había algo en aquel rincón de tierra, junto al muro resquebrajado donde la mula se inquietaba por las noches, que no encajaba con el resto del abandono. La superficie estaba más hundida, como si años atrás alguien hubiera cavado y luego tapado con prisa, no con cuidado. Mateo la siguió en silencio, descalzo todavía, y ella quiso mandarlo de vuelta, pero vio en sus ojos esa madurez amarga que la vida le había impuesto y no dijo nada. La tierra estaba dura arriba y más suelta abajo. Ese detalle la hizo contener el aliento. Cavó primero con una rama gruesa, luego con las manos. Bajo las uñas se le fue metiendo el barro seco, y el polvo le raspó la garganta. A cada palada improvisada esperaba encontrar piedras. Encontró otra cosa, un sonido hueco, un golpe sordo, distinto al de la tierra maciza. Mateo se arrodilló a su lado y apartó terrones con una rapidez nerviosa, casi desesperada. Entre ambos dejaron al descubierto una tapa de madera ennegrecida por el tiempo, bien ajustada entre piedras planas. No era un entierro cualquiera.
Elena sintió miedo antes que alegría, miedo del verdadero, del que enfría la espalda. Porque una cosa era vivir entre rumores y otra tocar con las manos la prueba de que en aquella barranca sí habían escondido algo. Se persignó casi sin pensarlo y levantó la tapa con ayuda del cuchillo. La madera cedió con un quejido seco. Dentro no había huesos ni santos rotos ni amuletos, como habría dicho el pueblo. Había paquetes envueltos en manta vieja, una bolsa de cuero endurecida y debajo, varias piedras pesadas que a primera vista parecían simples trozos de cerro. Pero cuando el primer rayo del sol alcanzó una de ellas, Elena vio un brillo amarillo corriendo por la veta como un relámpago atrapado en la roca. Mateo abrió mucho los ojos, no habló, ni falta hacía. La bolsa de cuero guardaba pedazos más pequeños, algunos ya desprendidos de la piedra madre, y también unos papeles doblados con una letra temblorosa, protegidos entre telas secas y cera. Elena no supo leerlos completos en ese instante, no con las manos temblando y el corazón golpeándole fuerte, pero sí reconoció algo de inmediato. Aquello no era leyenda inventada para asustar borrachos. Allí había valor, valor de verdad. Quizá oro, quizá documentos, quizá ambas cosas juntas. Algo lo bastante importante para que alguien lo escondiera y para que otros vigilaran la barranca tantos años después. Entonces entendió la dimensión del peligro. No sonrió. No dio gracias en voz alta. No soñó con vestidos ni abundancia. Lo primero que hizo fue volver a cubrir el hoyo a medias y envolver otra vez las piedras con manos torpes. Lo segundo fue mirar a Mateo con una firmeza que no admitía preguntas. Le dijo que no contara nada, ni una palabra, ni siquiera a Luna. El niño asintió, pero Elena supo que el secreto ya les había cambiado el rostro. Ahora cargaban algo más pesado que la pobreza, una posibilidad. Y en lugares como San Jacinto, la posibilidad atraía a hombres peores que el hambre. Ese mismo día notó señales que antes habrían podido parecer casualidad. Unas huellas recientes junto al arroyo seco, una colilla fresca cerca del sendero, el rebuzno de la mula interrumpido de golpe, como si hubiera olido extraños. Al caer la tarde, mientras Elena remendaba un costal a la entrada de la choza y fingía normalidad para no inquietar a Luna, distinguió dos figuras arriba, en el borde de la barranca, recortadas contra la luz rojiza. No bajaron, no gritaron, solo miraron. Y esa quietud fue peor que una amenaza abierta. La noche llegó espesa, sin una sola brisa de consuelo. Elena dejó a los niños dentro, repartió el último trozo de tortilla dura y no encendió más luz que la mínima necesaria. Había guardado las piedras y los papeles bajo una losa del piso, en un rincón donde antes encontró nidos de insectos secos. Se sentó junto a la puerta con el cuchillo en la mano y cada crujido del adobe le pareció una advertencia. Luna se despertó llorando al escuchar pasos afuera. Mateo quiso asomarse, pero Elena lo sujetó del brazo con fuerza. No era imaginación. Primero vino el roce de unas botas contra el muro, luego un murmullo. Después, un golpe suave en la madera, casi cortés como si el peligro quisiera entrar con modales. Elena no respondió. Los hombres afuera susurraron entre ellos. Uno dijo que la viuda no duraría mucho sola. Otro habló del viejo Eladio y de lo que había dejado enterrado, como quien menciona una herencia que cree merecer. Elena sintió que la sangre le hervía con un coraje antiguo, el mismo del día en que don Ricardo la expulsó de su casa delante de sus hijos. Solo que ahora algo había cambiado dentro de ella. Esta vez no estaba saliendo. Esta vez estaba defendiendo. Empujaron la puerta una vez. Luego otra. La tranca improvisada resistió apenas. Elena hizo que Mateo llevara a Luna hasta el rincón más alejado y le ordenó, en voz baja pero firme, que no se moviera pasara lo que pasara. Cuando la madera se dio un palmo, ella lanzó una olla de barro contra la abertura y gritó con toda la voz que le quedaba, no de miedo sino de advertencia, como gritan las mujeres que ya no pueden retroceder. El estallido retumbó en la barranca. Afuera la mula pateó, nerviosa, y uno de los hombres soltó una maldición.
Elena aprovechó ese segundo y se arrojó de nuevo contra la puerta con el hombro. Fue una lucha miserable y feroz. No sabía cuántos eran. Solo sabía que sus hijos estaban detrás y que, si aquella puerta se abría por completo, la historia iba a repetirse. Hombres arrancándolo todo, hombres decidiendo que una viuda no podía quedarse con lo suyo. Ese recuerdo le dio una fuerza dura, casi salvaje. Gritó nombres inventados, como si dentro de la choza hubiera más gente. Amenazó con prender fuego. Juró que el primero en entrar no saldría caminando. Afuera hubo un silencio tenso. Después, pasos apresurados alejándose entre las piedras y la oscuridad. No durmieron nada. Cuando clareó, Elena encontró junto a la entrada una marca reciente en el polvo y un pedazo de tela enganchado en una astilla de la puerta. Pero vio algo más. En el muro exterior, una piedra estaba removida, como si otras manos hubieran escarbado ahí muchas veces sin lograr llegar al fondo. Ya no cabía duda. Otros habían buscado antes, otros seguían buscando. Y si no habían encontrado el escondite completo, era porque el miedo del pueblo, sin quererlo, había servido de guardián para el secreto. Fue entonces cuando Elena se obligó a leer los papeles. Se sentó cerca de la ventana rota para aprovechar la luz de la mañana. Desdobló con cuidado las hojas endurecidas por el tiempo. La letra estaba gastada, corrida en algunos tramos, pero aún así pudo ir entendiendo frases sueltas, nombres repetidos y una verdad que poco a poco empezó a ordenar el pasado. Eladio no había sido un brujo como lo repetían en la plaza. Había sido un hombre solo, arisco quizá, desconfiado, sí, pero conocedor de aquella tierra como nadie. En las notas hablaba de una veta en la barranca y de la necesidad de esconderla. No por simple codicia, sino porque hombres armados y ambiciosos habían empezado a rondar en cuanto corrió el rumor del oro. Ahí estaba el origen de todo. Los desaparecidos de los que hablaba el pueblo no eran almas tragadas por hechizos. Eran buscadores, forasteros y hombres violentos que habían bajado persiguiendo riqueza sin entender el terreno, la sed, las grietas, el calor de las rocas y también la resistencia del propio Eladio. El miedo hizo el resto. Una muerte mal contada se volvió maldición. Un viejo huraño se volvió brujo, y la choza quedó marcada no solo por la superstición, sino por la conveniencia. Mientras todos huyeran de ese lugar, nadie revisaría con paciencia la tierra ni haría preguntas. Pero en aquellos papeles había algo todavía más grande. Entre las notas sobre la veta y los croquis torpes del terreno, Elena encontró referencias al agua, a una corriente subterránea que corría cerca de la formación de piedra donde estaba el escondite. Eladio había querido proteger ambas cosas, el metal y la posibilidad de vida en un sitio que todos creían muerto. No había guardado solo riqueza, había guardado futuro. Y entonces el recuerdo del pozo por el que don Ricardo la había despojado de su hogar se unió dentro de ella con esa revelación. Otra vez la tierra, otra vez el agua, otra vez hombres dispuestos a arrebatar lo que daba vida. Elena levantó la vista hacia la puerta astillada, hacia Mateo y Luna todavía pálidos por la noche de terror, y comprendió por fin lo que había comprado con sus últimos 60 pesos. No había comprado una tumba, había comprado una verdad enterrada. Una verdad por la que otros estaban dispuestos a mentir, a vigilar y quizá a matar. Y al mismo tiempo, una verdad capaz de cambiar no solo su destino, sino también la suerte de San Jacinto, si lograba protegerla el tiempo suficiente. Ese fue el instante en que la barranca dejó de ser solo un lugar de miedo. Se volvió una prueba moral, porque el secreto ya no consistía únicamente en encontrar algo de gran valor, sino en decidir para qué serviría ese valor. Podía salvar a su familia, podía despertar más codicia, o podía hacer justicia, por fin, a la memoria de Eladio y a la sed de todo un pueblo. Lo que Elena hizo después terminó de definirlo todo. Pudo callar, pudo vender en secreto y marcharse con sus hijos antes de que la codicia volviera a alcanzarla. Pudo dejar que la barranca siguiera cubierta por rumores.
como si nada hubiera pasado. Pero ya había perdido demasiado por culpa de hombres que usaban la fuerza, el apellido o la mentira para quedarse con lo ajeno. Y entendió algo con una claridad dolorosa. Si aquel secreto había resistido bajo el polvo, bajo el miedo y bajo la infamia que cargó el nombre de Eladio, no era para enriquecer a otros abusivos. Era para hacer justicia. No fue una decisión fácil. Fue una decisión de madre. Porque una madre no mira primero el brillo de lo hallado, mira la puerta débil, mira la noche larga, mira los pasos que podrían regresar, mira a los hijos dormidos a unos metros. Elena sabía lo que significaba tener algo valioso sin protección. Ya se lo habían hecho con la tierra, con el pozo, con la vida que había levantado junto a su esposo. Por eso no se apresuró, midió el peligro, midió el silencio, y midió, sobre todo, en quién podía confiar una verdad capaz de salvarlos o de condenarlos. La primera persona a la que acudió fue doña Inés, no por sentimentalismo, sino porque conocía el pueblo, sus habladurías y sus trampas. Elena le mostró lo encontrado y le habló de los papeles, de las señales, de esa verdad enterrada que demostraba que el viejo Eladio no había sido el monstruo de los cuentos, sino el guardián silencioso de algo capaz de aliviar la sed y la miseria de San Jacinto. Doña Inés entendió enseguida lo que estaba en juego. Si Elena hablaba con la persona equivocada, la despojaban otra vez. Si guardaba demasiado silencio, la vigilarían hasta arrancarle todo. La verdad tenía que salir, sí, pero con testigos y con el peso suficiente para que nadie pudiera enterrarla de nuevo. Y salió. Cuando las pruebas por fin fueron mostradas ante quienes podían dar fe, el murmullo del pueblo cambió de tono. Ya no era la risa amarga reservada para la viuda que había comprado la choza maldita con su dinero contado. Ya no era ese gesto de desprecio con el que algunos decían barranca, como si nombraran una tumba. Ahora había asombro, vergüenza también, y una necesidad urgente de entender cuánto tiempo habían vivido de espaldas a la verdad. El nombre de Eladio dejó de ir pegado al de brujo. Empezó a pronunciarse con cautela, como se nombra a alguien a quien se juzgó mal durante años. La historia del lugar, deformada por el miedo y por la conveniencia de ciertos hombres, ya no pudo sostenerse igual. Los que habían merodeado la choza, los que quisieron arrancarle a Elena lo descubierto por la fuerza o por la intimidación, quedaron expuestos en su ambición. La leyenda ya no les servía de escondite. Eso no volvió bueno al pueblo de un día para otro. Tampoco borró la dureza de la vida en aquella región reseca de Chihuahua, pero sí cambió el equilibrio. Por primera vez desde que la echaron de sus tierras, Elena no estaba sola frente al abuso. Ahora tenía una verdad probada, una voz escuchada y algo todavía más poderoso: la autoridad moral de haber elegido compartir antes que esconder. Y ahí estuvo el verdadero valor del secreto. Sí, había riqueza en esa tierra. Sí, había una beta que tantos codiciaron. Pero lo que cambió de verdad la vida de la comunidad fue la certeza de que en aquella barranca también había agua, posibilidad de trabajo y un futuro que no dependía solo del capricho de los hombres más fuertes. Lo que Elena descubrió no fue únicamente un tesoro para guardarlo en una caja. Fue una reserva de vida en un lugar condenado por el miedo. Por eso la promesa del principio se cumplió de la forma más honda. Aquel hallazgo cambió su destino y también el de los demás. La choza de adobe, esa ruina que al principio parecía una boca abierta en el fondo de la barranca, empezó poco a poco a dejar de ser ruina. No por milagro, no de golpe. Primero llegó lo más urgente, un poco de seguridad, alimento más estable, una forma distinta de ser mirada. Después vino la ayuda. Unos llevaron manos para reforzar paredes vencidas. Otros limpiaron el terreno áspero alrededor de la casa y despejaron el sendero que antes casi nadie quería pisar. El mismo camino por el que Pascual los había dejado con prisa empezó a recorrerse con otro ánimo. Ya no solo por morbo, también por esperanza. La barranca seguía siendo honda. El viento todavía silbaba entre las piedras,
y por las noches la oscuridad imponía respeto, pero ya no era únicamente el sitio donde el pueblo arrojaba sus supersticiones. También se había vuelto el lugar donde una verdad enterrada devolvía dignidad a los vivos. Empezó a parecerse a un hogar. Mateo sintió ese cambio de un modo especial. El niño que había visto a su abuelo arrancarle la casa a su madre, el mismo que apretó los puños mientras sacaban la cuna de Luna y la mesa donde aprendía a leer, fue entendiendo que la dignidad no siempre grita, pero resiste. Su silencio dejó de ser solo rencor. Empezó a convertirse en ayuda, en presencia, en una madurez menos herida. Ya no miraba a Elena con la desesperación de quien teme perderlo todo de nuevo, sino con la calma tímida de un hijo que por fin ve levantarse algo suyo. Luna trajo otra clase de reparación. Ella, que había llorado sin comprender por qué el abuelo que antes le llevaba dulces ahora los echaba de casa, fue la primera en mirar aquella tierra sin superstición. Donde había sombra, imaginó descanso. Donde solo parecía haber polvo, empezó a sentirse posible una flor. Y eso importa más de lo que parece. Porque a veces una casa deja de ser amenaza no cuando la pared queda firme, sino cuando una niña vuelve a dormirse sin sobresalto. Una noche, ya sin pasos extraños rondando la puerta, Elena se sentó con sus hijos frente a la choza. El aire seco seguía oliendo a tierra vieja, pero ahora también olía a leña y a comida caliente. Era un olor humilde, pequeño incluso, pero después de tanta intemperie casi parecía una victoria. Mateo se recostó cerca de ella. Luna se quedó dormida sobre su regazo, y Elena, mirando aquellas paredes de barro que tanto la habían asustado al llegar, comprendió la magnitud de lo ocurrido. No había recuperado la vida que le robaron. Esa no vuelve, pero había levantado otra, una propia, una digna. Eso también es justicia. Con el tiempo, San Jacinto tuvo que mirarse en el espejo de su propia crueldad. Habían dejado sola a una viuda de 29 años con 2 niños. Se habían burlado de sus necesidades en la plaza el día en que compró lo único que podía pagar. Habían preferido alimentar fantasmas antes que preguntarse por qué convenía tanto que la barranca siguiera siendo un lugar de miedo. Y sin embargo, fue precisamente esa mujer despreciada la que se atrevió a bajar, la que soportó el calor de las rocas, el sendero casi invisible, la noche de sonidos extraños y la amenaza de hombres codiciosos. Lo que Elena encontró tenía valor, sí, pero su valor más grande no estaba solo en la veta, ni en los papeles, ni en el escondite. Estaba en lo que hizo con ello. Ahí late el corazón de esta historia. A veces el sitio que todos rechazan guarda la semilla de una nueva vida. A veces la casa que parece maldita solo carga el peso de una mentira vieja. Y a veces el dolor, la soledad y el abandono no son el final del camino, sino el umbral de algo que nadie se había atrevido a mirar de frente. Elena no venció únicamente la pobreza, venció algo más hondo. Venció el destino que otros habían escrito para ella desde el día en que don Ricardo decidió que una viuda no podía gobernar ni la tierra ni su propia vida. Venció la superstición usada como herramienta de control. Venció la idea de que una mujer sola debía obedecer, esconderse o desaparecer. Y al hacerlo, rescató no solo a Mateo y a Luna, sino también la memoria de un hombre al que llamaron brujo para no decir la verdad. Por eso este final estremece, no por el brillo de lo encontrado, sino por la forma en que el dolor se transformó en reparación. No por la riqueza en sí, sino por la dignidad recuperada. No por el secreto enterrado, sino por la mujer que se atrevió a desenterrarlo sin perder el alma. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando alguien que ha sufrido tanto elige no repetir la codicia que la hirió, nace una justicia más grande que la fortuna. Una justicia que alcanza a los hijos, al pueblo y a la memoria. Y esa es la lección que queda respirando cuando la historia termina. La tierra seca no siempre está muerta. A veces solo espera a la persona capaz de mirarla sin miedo. A veces la esperanza llega disfrazada de ruina. Y a veces una madre cansada
sola y herida, termina siendo más valiente que todo un pueblo entero. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios qué parte te llegó más al corazón o qué habrías hecho tú en el lugar de Elena, porque quizá ahí, en esa respuesta, también se esconde algo de coraje, de destino y de esperanza.